Buenas noches, mis queridos. Bienvenidos al canal Bajo una manta cálida, Lecciones para dormir. Me alegra mucho que estén aquí. Antes de comenzar nuestro viaje, tengo mucha curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo me escuchan y qué hora es allí ahora mismo? Por favor, escríbanlo en los comentarios. Siempre me da mucha alegría saber desde qué rincones del mundo nos reunimos aquí. Esta noche, nuestro viaje nos permitirá sumergirnos en las profundidades de un mundo vasto y misterioso, el de la propia conciencia de ustedes. Exploraremos algunos de los descubrimientos más emocionantes y asombrosos realizados en el campo de la psicología, desvelando los secretos de la memoria, la percepción y esos patrones sutiles que moldean nuestros pensamientos. Algunos de estos descubrimientos serán tan delicados como la forma en que un aroma familiar puede transportarlos a un instante ocurrido hace décadas. Otros pueden parecer sorprendentes, como el hecho de que el cerebro de ustedes toma una decisión incluso antes de que se den cuenta. Pero cada uno de ellos abrirá una ventana a los mecanismos de la mente que son más inusuales, profundos y hermosos de lo que a menudo suponemos. Esta velada pasearemos por una colección de ideas maravillosas y milagros mentales. Nos asomaremos a mundos donde el tiempo puede estirarse y contraerse, donde las emociones son capaces de alterar lo que vemos y los pensamientos pueden transmitirse entre personas sin una sola palabra. Pueden sentir cómo se deslizan hacia el sueño o simplemente dejar que estas ideas floten suavemente en el fondo. Por ahora, lo único que deben hacer es acomodarse. Dejen que su respiración se ralentice, que su mente se suavice y que el milagro de su propia conciencia los envuelva con delicadeza. Comencemos. Las personas suelen ser más sinceras en las últimas horas de la noche. A medida que el día llega a su fin, los filtros mentales y las máscaras sociales pueden aflojarse. Tarde en la noche, cuando la fatiga se instala, la inhibición y el autocontrol disminuyen y la gente puede hablar con más franqueza, compartiendo pensamientos que podrían ocultar durante el día. Esto no significa que cada conversación nocturna sea la verdad en estado puro, pero un control cognitivo debilitado puede contribuir a la sinceridad. Los psicólogos también creen que la atmósfera tranquila e íntima de la noche puede fomentar esta franqueza. Hay menos distracciones, las luces son más tenues y existe una sensación de que el mundo a nuestro alrededor descansa. Durante estas horas, las conversaciones pueden tomar un rumbo más personal, profundizando a veces las conexiones. Este fenómeno no es universal, pero muchas personas están familiarizadas con esta sensación. Las palabras fluyen con más libertad bajo el manto de la noche, como si la mente se relajara y entrara en su ritmo natural, y los pensamientos ocultos finalmente salieran a la luz. Hablando de cómo funciona nuestra mente, es interesante notar que la multitarea hace que la memoria de ustedes sea menos fiable. Aunque pueda parecer eficaz, realizar varias tareas simultáneamente puede debilitar la calidad con la que las recordamos. El sistema de atención del cerebro funciona mejor cuando está enfocado, y dividirlo provoca que la información compita por los recursos mentales. Esto puede dar lugar a recuerdos menos detallados o incluso a su ausencia total. Por ejemplo, intentar revisar un mensaje mientras escuchan a un amigo puede llevar a olvidar puntos clave de la conversación. Las investigaciones demuestran que las personas que intentan hacer varias cosas a la vez pueden experimentar dificultades para filtrar la información irrelevante, lo que, con el tiempo, puede dificultar la concentración. El encanto de la multitarea reside en la ilusión de una mayor productividad, pero la mente percibe la vida más plenamente cuando se le da la oportunidad de detenerse en una sola cosa a la vez. En un mundo que exige un cambio constante, la decisión de hacer algo de forma secuencial puede parecer un verdadero lujo, y la memoria de ustedes se lo agradecerá. Y así como la atención plena fortalece la memoria, el contacto físico puede fortalecer nuestro bienestar. Tocar a otra persona puede reducir el dolor. La calidez de una mano sobre el hombro o el simple hecho de que alguien los tome de la mano puede hacer más que consolar. Puede cambiar la forma en que el cerebro de ustedes percibe las sensaciones de dolor.
contacto físico activa vías sensoriales que compiten con las señales de dolor, reduciendo su intensidad. También desencadena la liberación de oxitocina, una hormona asociada con el apego y la disminución del estrés. En un estudio, las parejas que se tomaron de la mano durante una experiencia dolorosa no solo informaron de menos molestias, sino que sus ondas cerebrales comenzaron a sincronizarse. Esto sugiere que el tacto no solo calma emocionalmente, sino que es capaz de crear un estado fisiológico compartido que alivia el sufrimiento. En momentos de angustia, un toque suave puede actuar como un escudo y un apoyo, recordándole al cuerpo que no está solo. A veces, los gestos más simples encierran una profunda fuerza cerebral. De una forma igualmente sutil, el olfato es capaz de influir en la toma de decisiones, incluso sin que seamos conscientes de ello. Los olores a menudo eluden el pensamiento consciente, dirigiéndose directamente a las áreas del cerebro asociadas con las emociones y los recuerdos. Esta vía directa significa que los aromas pueden afectar nuestro estado de ánimo y comportamiento, a veces sin que nos demos cuenta. En experimentos se ha demostrado que los aromas agradables en las tiendas aumentan la probabilidad de realizar compras, mientras que el olor a productos de limpieza puede animar a las personas a ser más activas en la limpieza. Estos efectos sutiles funcionan porque el olfato puede activar ciertos pensamientos o asociaciones. La lavanda puede evocar una sensación de paz. Los cítricos pueden señalar frescura y una marea de energía. Aunque a menudo pensamos en las decisiones como algo puramente racional, en realidad las señales sensoriales sutiles pueden inclinar la balanza. Comprender esta influencia puede darnos más poder, permitiéndonos reconocer cuándo nuestras elecciones están siendo influenciadas por el lenguaje silencioso de los olores. Y así como un olor puede cambiar nuestro comportamiento, nuestras creencias pueden cambiar nuestra percepción de la realidad. El efecto placebo del sueño puede ayudarles a sentirse más descansados. En un giro sorprendente de la psicología, el simple hecho de creer que han dormido bien puede mejorar la productividad y el estado de ánimo al día siguiente, incluso si no es así. En uno de los estudios, los participantes a quienes se les dijo que habían tenido una calidad de sueño superior a la media, se desenvolvieron mejor en pruebas cognitivas, independientemente de su sueño real. Este efecto, conocido como el efecto placebo del sueño, demuestra cómo nuestras expectativas pueden moldear nuestro estado mental y físico. La mente, como si usara la fe como guía, regula suavemente los niveles de energía y la concentración, basándose en la sensación de descanso. Y por supuesto, una buena noche de sueño es absolutamente esencial para la salud, pero este fenómeno demuestra la asombrosa capacidad de la mente para influir en el bienestar del cuerpo. Sugiere que la sensación de estar descansado no solo depende del número de horas de sueño, sino también de cómo nosotros mismos percibimos ese descanso. Nuestra mente posee otras capacidades asombrosas y misteriosas. Por ejemplo, es capaz de sentir cuándo los están mirando. Muchas personas han experimentado esa sensación inexplicable, la de una mirada ajena, y al girarse han confirmado su realidad. Aunque la ciencia aún no ha explicado completamente este fenómeno, algunos estudios sugieren que señales sutiles, como un movimiento en las sombras, cambios en la visión periférica o incluso sonidos silenciosos, pueden alertarnos de forma subconsciente. En última instancia, el cerebro está programado para percibir la atención social, porque comprender cuándo se nos dirige una mirada tuvo una importancia vital a lo largo de la historia de la humanidad. Los psicólogos evolutivos sugieren que esta sensibilidad ayudó a nuestros antepasados a evitar depredadores y a navegar con éxito en complejas interacciones sociales. Ya sea a través de una percepción sutil o de un instinto profundo, esta sensación puede ser tan fuerte que impulsa a la acción antes de que el pensamiento consciente logre comprenderla. Una llamada silenciosa desde las profundidades de nuestro ser. De manera similar,
El lenguaje corporal puede revelar sentimientos que ustedes aún no se han admitido a sí mismos. La postura, los gestos y las microexpresiones a menudo delatan emociones que no expresamos o no reconocemos conscientemente. Por ejemplo, los brazos cruzados pueden hablar de protección, mientras que cambios sutiles en la voz pueden indicar preocupación. Los psicólogos señalan que estas señales a veces se vuelven notorias para los demás antes que para nosotros mismos, como si reflejaran nuestro estado interno desde el exterior. Ser consciente del propio lenguaje corporal puede revelar estrés, anhelos o excitación ocultos. Del mismo modo, la capacidad de leer las señales no verbales de otras personas puede profundizar los sentimientos y la comprensión. Este lenguaje silencioso existe en paralelo con el habla y a veces habla con más franqueza que las palabras. En momentos de introspección, sentir la propia postura puede ser como escuchar a escondidas los pensamientos no verbales de la mente. Y si el cuerpo habla sin palabras, los olores pueden despertar recuerdos ocultos durante toda una vida. El sentido del olfato humano está estrechamente ligado a los sistemas de memoria del cerebro. A diferencia de la vista o el oído, el olfato elude muchas de las vías habituales de procesamiento de información y se conecta directamente con el sistema límbico, la morada de las emociones y la memoria a largo plazo. Por eso, el ligero aroma de un perfume, la lluvia fresca sobre el asfalto o el olor de la leche infantil pueden parecer una máquina del tiempo. Estos recuerdos olfativos suelen ser vívidos, detallados y emocionales, incluso si el momento que evocan ocurrió hace muchos años. Los psicólogos llaman a esto el fenómeno de Proust, en honor al escritor que describió cómo el sabor de una magdalena lo transportó de vuelta a su lejana infancia. Momentos como estos nos recuerdan que nuestra mente no es solo un archivador, es un paisaje vivo, y los sentidos son como llaves que pueden abrir puertas ocultas, permitiendo que sensaciones olvidadas regresen silenciosamente al presente. Así como los olores nos transportan a mundos pasados, nuestra mente tiene la capacidad de crear y controlar mundos completamente nuevos mientras dormimos. Los sueños lúcidos les dan la capacidad de controlar el mundo onírico. En un sueño lúcido, ustedes se dan cuenta de que están soñando y, con esta conciencia, a veces pueden dar forma al propio sueño. Las personas que experimentan sueños lúcidos comparten historias sobre volar sobre montañas, respirar bajo el agua o cambiar el curso de los acontecimientos de su sueño a medida que se desarrollan. Los psicólogos creen que los sueños lúcidos surgen cuando las áreas del cerebro responsables de la autoconciencia se activan durante el sueño. Mientras se mantiene el estado de sueño, algunas personas tienen estos sueños de forma natural. Otros se entrenan utilizando técnicas como la comprobación de la realidad y la escritura de diarios. La investigación incluso muestra que las habilidades adquiridas en los sueños lúcidos pueden ayudar a mejorar la eficacia en la vida real. Pero más allá de cualquier beneficio práctico, los sueños lúcidos nos ofrecen algo más profundo. Un recordatorio de que nuestra mente es capaz de crear mundos enteros, llenos de detalles y emociones que podemos experimentar como si fueran reales. Y en esos mundos somos simultáneamente viajeros y arquitectos. Nuestra mente también tiene sus propias peculiaridades en el estado de vigilia. Por ejemplo, las personas tienden a recordar mejor las tareas inacabadas que las completadas. Imaginen que están trabajando en un proyecto, se distraen antes de terminarlo y notan que los pensamientos sobre esa tarea persisten en su mente. Los psicólogos llaman a esto el efecto Zeigarnik. Nuestro cerebro mantiene en la memoria las tareas inacabadas con más fuerza que las completadas. Este bucle mental abierto se forma para ayudarnos a recordar lo que aún queda por hacer. Pero también puede impedirnos conciliar el sueño por la noche, repitiendo conversaciones o recordándonos trabajos pendientes. Las investigaciones muestran que el efecto se produce porque las acciones no autorizadas crean cierta tensión en la conciencia, y completar la tarea nos libera de ella. Por eso, hacer una lista de tareas pendientes puede producir una sensación de calma. Le indica al cerebro que la tarea está registrada, aunque todavía no esté completada. En la vida cotidiana, este efecto puede ser tanto un motivador como una fuente de estrés,
dependiendo de cómo lo percibamos. En cualquier caso, es un brillante ejemplo del funcionamiento de nuestra mente. Y si una lista de tareas puede calmar la mente, la gratitud puede calmar el cuerpo. La gratitud puede reducir el nivel de hormonas del estrés. El proceso de sentir y expresar gratitud es más que un simple hábito de cortesía. Puede cambiar la química de nuestro cuerpo. La investigación ha demostrado que en las personas que se centran regularmente en aquello por lo que están agradecidas, se observan niveles más bajos de cortisol, una hormona liberada durante el estrés. Las prácticas de gratitud, como llevar un diario o pensar en los momentos positivos antes de dormir, también pueden aumentar la actividad en áreas del cerebro asociadas con la empatía y la alegría. No se trata solo de cambios agradables en el estado de ánimo. Es una reacción fisiológica natural que puede fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la calidad del sueño e incluso apoyar la salud del corazón. Los psicólogos señalan que la gratitud cambia suavemente la atención de lo que falta a lo que abunda, creando una sensación de seguridad y armonía interior. Así, ayuda a la mente a relajarse gradualmente, permitiendo que el cuerpo la siga. Un pensamiento agradecido, sostenido cuidadosamente en la conciencia, puede recorrer el sistema nervioso como una ola tranquilizadora. De una manera mucho más sutil, incluso las palabras que apenas perciben pueden influir en las personas. A veces, la mente reacciona a mensajes que no se procesan por completo. En psicología, esto se llama preparación subconsciente o priming. Los estímulos se presentan de forma tan breve o apenas perceptible que permanecen fuera del umbral de la percepción consciente, pero aún así influyen en los pensamientos y el comportamiento. En un estudio, mostrar palabras positivas o negativas durante solo unos milisegundos antes de presentar una imagen neutra cambió la forma en que los participantes calificaron el tono emocional de esa imagen. Los publicistas y los artistas se han interesado durante mucho tiempo en este efecto, aunque su impacto en la vida real suele ser menos significativo de lo que sugieren los mitos populares. Sin embargo, revela una verdad importante. Nuestra mente consciente no es la única que moldea la percepción. Por debajo del umbral de la conciencia, el cerebro escanea, filtra e interpreta señales constantemente. La mayoría de estas experiencias nunca se expresan con palabras, pero pueden inclinar nuestras decisiones, dar forma a nuestras impresiones y dejarnos con sentimientos que no siempre podemos explicar por completo. Un susurro desde el borde de la percepción. Y si las palabras susurradas tienen poder, la música tiene el poder de evocar recuerdos ocultos durante décadas. Una canción de la juventud de ustedes puede devolverlos instantáneamente al pasillo de la escuela en un día de verano, o a una persona con la que no se han comunicado en años. La música tiene una conexión única con la memoria, ya que utiliza varias áreas del cerebro a la vez, las áreas auditivas, las zonas motoras y, lo que es especialmente importante, el sistema límbico. El ritmo, la melodía y la letra de una canción se entrelazan, formando un rico contexto. Y cuando esa canción vuelve a sonar, las emociones originales regresan con ella. En personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, la música familiar a veces puede despertar momentos de claridad, permitiéndoles cantar letras que de otro modo no podrían recordar. Los psicólogos creen que la música funciona como una poderosa llave para extraer recuerdos, una llave que elude algunas barreras creadas por el tiempo y la pérdida de memoria. Es un recordatorio de que, incluso cuando los recuerdos parecen perdidos, pueden seguir encerrados dentro de nosotros, esperando la nota correcta para liberarlos. De la misma manera que la música puede influir en la mente, el optimismo puede ayudar en la recuperación de una enfermedad. La esperanza y las expectativas positivas no son un simple consuelo, pueden ser una protección biológica. Los estudios demuestran que las personas optimistas a menudo se recuperan más rápido de las cirugías, responden mejor a ciertos tratamientos y demuestran índices más bajos de algunas enfermedades crónicas. El optimismo parece mitigar las reacciones negativas al estrés, promueve un estilo de vida más saludable e incluso apoya el sistema inmunológico. Esto no significa en absoluto ignorar la realidad
o forzar una sonrisa a pesar de las dificultades. Más bien, se trata de la expectativa de que las dificultades pueden superarse y de que el futuro nos depara nuevas oportunidades. Los psicólogos creen que el optimismo puede ayudar a las personas a perseverar en la recuperación, a seguir las recomendaciones médicas de manera más consistente y a mantener la paz mental necesaria para sanar. Mientras el cuerpo realiza incansablemente su trabajo de restauración, la mentalidad puede inclinar la balanza a nuestro favor, convirtiendo la esperanza en una especie de medicina invulnerable que penetra con cada latido y cada inhalación. Nuestra mente está programada para recordar historias, especialmente las que involucran a otras personas. La gente recuerda mejor los rumores que la información neutra. La humanidad evolucionó en pequeños grupos sociales, donde saber en quién se podía confiar podía significar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Esto probablemente explica por qué nuestro cerebro está programado para recordar rumores e historias sobre el comportamiento de otras personas con más facilidad que los hechos neutros. En los experimentos, los participantes recordaban con mayor probabilidad detalles sobre acciones poco fiables que sobre descripciones físicas o eventos no relacionados. Los rumores activan el razonamiento social en el cerebro, atrayendo la atención y ayudando a preservar la información para su uso futuro. Aunque los rumores pueden ser dañinos a veces, también pueden cumplir una función protectora, ayudando a los grupos a mantener normas y evitar peligros. En el mundo moderno, esta tendencia es evidente en cómo los rumores se propagan mucho más rápido que las noticias ordinarias. Independientemente de si se susurraban junto al fuego hace miles de años o se transmiten por Internet hoy en día, el poder de los rumores reside en el profundo interés del cerebro por el comportamiento de quienes nos rodean. Nuestra mente no solo está interesada en los demás, sino que a veces nos juega trucos extraños sobre nuestra propia experiencia. El déjà vu puede ocurrir debido a fallos a corto plazo en el sistema de reconocimiento del cerebro. Esa extraña sensación de que ya han vivido este momento, el déjà vu, aún no se ha estudiado por completo. Una de las teorías más comunes afirma que ocurre cuando el sistema de reconocimiento a corto plazo del cerebro falla momentáneamente, creando una falsa sensación de familiaridad. Esto puede suceder cuando una nueva experiencia coincide exactamente con patrones de recuerdos pasados, incluso si no pueden recordar el momento inicial. Los estudios de neuroimagen muestran que el lóbulo temporal, especialmente las áreas relacionadas con la memoria, desempeña un cierto papel. Para la mayoría de las personas es breve e inofensivo, pero da una idea de cómo el cerebro conecta el pasado y el presente. En ese breve instante, la realidad parece duplicarse. El presente se superpone a un fantasma del pasado que quizás nunca existió. Es un recordatorio de que la percepción no es una grabación perfecta, sino una interpretación. A veces, el narrador interior tiene prisa por adelantarse, y esa prisa se puede manifestar en nuestra forma de hablar. Las personas hablan más rápido cuando experimentan excitación o cuando sienten que la ansiedad aumenta. Esto está en parte asociado con la reacción del cuerpo de lucha o huida, que provoca la aceleración del ritmo cardíaco y la respiración. El cerebro se prepara para acciones rápidas, como si empujara los pensamientos hacia adelante, y el habla apenas logra seguirlos. Las personas que hablan demasiado rápido pueden saltarse las pausas, apresurar las frases o tartamudear porque la adrenalina intensifica su deseo de ser entendidas. Este efecto puede ser apenas perceptible, en forma de una ligera aceleración del ritmo o tan pronunciado que las palabras comienzan a fusionarse. En situaciones sociales, un habla tan apresurada a veces puede hacer que los demás también se preocupen, porque los estados emocionales se transmiten en los grupos. Comprender este patrón puede ser útil. Ralentizar conscientemente el habla puede calmar el cuerpo, y un cuerpo tranquilo a su vez puede calmar la mente. Así, el habla se convierte en algo más que un simple reflejo del estado de ánimo, sino también en una herramienta para su regulación.
A pesar de todo lo que hemos explorado, la mayor parte del cerebro humano sigue siendo un misterio. A pesar de todos nuestros avances en neurociencia, extensas áreas del cerebro solo han sido estudiadas parcialmente. Podemos construir mapas de estructuras, rastrear señales eléctricas y observar patrones de actividad. Sin embargo, el misterio más profundo de cómo surge la conciencia o por qué los recuerdos parecen tan vívidos todavía se nos escapa. Algunas áreas del cerebro no tienen una función completamente definida, y las complejas redes que las conectan son más intrincadas que cualquier ordenador creado por el hombre. Cada nuevo estudio revela no solo más respuestas, sino también nuevas preguntas, recordándonos que solo hemos explorado una pequeña parte de este universo vivo dentro de nosotros. Al igual que el océano, cuya superficie hemos estudiado mientras las profundidades permanecen oscuras, el cerebro contiene continentes enteros de conocimiento que aún no han sido revelados. Y en los momentos de silencio entre pensamientos, se nos recuerda que la mente no es solo una máquina biológica, sino un secreto en el que vivimos cada momento de vigilia. Y en ese vivir, la mayoría de nuestros pensamientos son una repetición del día anterior. Las investigaciones muestran que la mayor parte de nuestros pensamientos diarios se procesan a partir de días anteriores. Problemas familiares, asuntos rutinarios y pensamientos se reproducen de forma ligeramente modificada. Esta repetición mental ayuda a mantener la sensación de estabilidad, pero también puede limitar la creatividad y mantenernos en patrones familiares. El cerebro prioriza la eficiencia, y reutilizar las vías neuronales existentes es menos costoso que crear nuevas. Sin embargo, cuando buscamos conscientemente nuevas experiencias, cuestionamos suposiciones o cambiamos nuestro entorno, podemos estimular patrones de pensamiento frescos. Por eso, viajar, aprender nuevas habilidades o incluso elegir una ruta diferente para ir al trabajo puede parecer tan refrescante. Saca a la mente del modo de piloto automático y la devuelve al estado de conciencia. En la mayoría de los casos, nuestros pensamientos fluyen por caminos bien trillados. Pero a veces parece que nos salimos del camino habitual y descubrimos rincones completamente nuevos e inexplorados dentro de nosotros mismos. Pasando a las interacciones sociales, el bostezo puede ser sorprendentemente contagioso, incluso entre diferentes especies. Un solo bostezo es capaz de rodar como una ola por una habitación, pasando de persona a persona sin una sola palabra. Este efecto no se limita solo a los humanos. Se ha observado que los chimpancés, los perros e incluso algunas aves pueden contagiarse del bostezo de otros. Los psicólogos creen que este fenómeno está relacionado con nuestra empatía y nuestras conexiones sociales. Reflejamos inconscientemente el comportamiento de quienes nos rodean, fortaleciendo así nuestros lazos. El riesgo de contagiarse de un bostezo aumenta con la proximidad. Es más probable que bostecen después de un amigo que después de un extraño. Y el acto en sí mismo sigue siendo en parte un misterio. Aunque se cree que el bostezo ayuda a regular la temperatura del cerebro y aumenta nuestra vigilancia, su propagación social parece servir a otro propósito: sincronizar suavemente los ritmos del grupo. En cierto sentido, un bostezo compartido es un recordatorio silencioso de nuestras conexiones biológicas entre nosotros. Un gesto pequeño y no verbal que parece decir: estamos juntos en este momento. La hipnosis, por otro lado, puede cambiar la forma en que el cerebro percibe el dolor. En un estado de hipnosis, una persona puede sentir menos dolor y, a veces, ni siquiera sentirlo en absoluto durante sensaciones que normalmente causarían molestias. Los escáneres cerebrales muestran que la hipnosis puede cambiar la actividad en las áreas responsables de interpretar las señales de dolor, no actuando sobre la sensación corporal en sí, sino sobre cómo el cerebro la percibe. Esto ha encontrado aplicación en entornos médicos para aliviar el dolor durante procedimientos dentales e incluso operaciones quirúrgicas. Aunque vale la pena señalar que el efecto de la hipnosis se manifiesta de manera diferente en cada persona. Los psicólogos describen la hipnosis como un estado de mayor concentración y sugestionabilidad,
en el que la mente puede cambiar sus reacciones. Este efecto no es magia, sino una manifestación de la propia flexibilidad del cerebro. Al regular la percepción, la mente puede, en apariencia, reescribir la experiencia del cuerpo. Esta conexión entre la atención y la sensación insinúa una verdad profunda. El dolor no es solo un evento físico, sino un complejo diálogo entre los nervios, el cerebro y nuestra conciencia. Y a veces es la conciencia la que puede cambiar el curso de esa conversación. Una forma más accesible de influir en nuestro bienestar es llevar un diario de nuestros sentimientos, lo cual puede tener un impacto positivo en la salud. Expresar las emociones con palabras, ya sea en un diario personal o en notas, puede tener un impacto tangible en el bienestar. La investigación ha demostrado que la escritura expresiva puede contribuir a la reducción de la presión arterial, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la mejora del estado de ánimo. Los psicólogos creen que este proceso ayuda a organizar las experiencias emocionales, transformando sentimientos vagos en pensamientos estructurados que el cerebro es capaz de procesar. Reduce el estrés mental y libera recursos cognitivos para otras tareas. La escritura no requiere una gramática o un estilo perfectos. Su fuerza reside en la sinceridad. Al traducir las experiencias internas al lenguaje, damos forma a lo que no tenía forma y, por lo tanto, debilitamos su influencia sobre nosotros. La página se convierte en un lugar silencioso y seguro para lo que puede parecer abrumador por dentro. Con el tiempo, esta práctica ayudará a clasificar las emociones complejas, facilitando su comprensión y aliviando la carga. Recordamos los sentimientos mucho más fácilmente que los hechos. La mente humana es profundamente emocional y esto determina cómo recordamos. Los eventos coloreados por emociones fuertes como la alegría, el miedo, el duelo o la emoción, por regla general se almacenan en la memoria durante más tiempo que los detalles neutros. Este etiquetado emocional ayuda al cerebro a priorizar los eventos importantes. Pero eso también significa que a menudo recordamos lo que sentimos con más claridad que lo que realmente sucedió. En los testimonios de testigos presenciales, por ejemplo, el tono emocional de un evento puede influir en los recuerdos, a veces distorsionando la imagen real. Por el lado positivo, recordar las emociones de momentos importantes ayuda a fortalecer los valores, las relaciones y las lecciones de vida. Nuestros recuerdos no son registros perfectos. Son más como historias, contadas desde el punto de vista del corazón. Cuando recordamos el pasado, a menudo paseamos por un paisaje de sentimientos, donde los hechos están esparcidos como piedras a lo largo del camino, y a veces pequeños hábitos pueden tener efectos sorprendentes. Masticar chicle puede contribuir a la concentración de la atención. Puede parecer algo pequeño, incluso un hábito inconsciente, pero masticar chicle se ha relacionado con una mejora en el enfoque y la atención. El movimiento rítmico probablemente aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, mientras que el acto de masticar también puede estimular áreas relacionadas con la atención y la memoria. Algunos estudios muestran una ligera mejora en el rendimiento al realizar tareas que requieren mantener la concentración. Cuando los participantes mastican chicle, especialmente con sabor a menta, el efecto no es radical, pero puede proporcionar un ligero impulso de energía mental. Esta puede ser la razón por la que estudiantes, conductores e incluso soldados lo usan durante periodos largos y estresantes. Los psicólogos también creen que masticar chicle puede reducir el estrés al disminuir los niveles de cortisol, lo que lo hace doblemente útil para la concentración. En los momentos de silencio, cuando el enfoque comienza a disiparse, esta simple acción puede servir como un ancla suave, devolviendo cuidadosamente la mente a la tarea actual. Nuestra memoria también sigue patrones predecibles. Lo primero y lo último que se aprende se recuerda especialmente bien. Nuestros recuerdos están influenciados por lo que los psicólogos llaman los efectos de primacía y novedad. Es la tendencia a recordar los primeros y los últimos elementos de una secuencia mejor que los que están en el medio. Los primeros elementos reciben más repetición y atención, mientras que los últimos permanecen frescos en la memoria a corto plazo. Este patrón es evidente en la vida cotidiana. A menudo recordamos los momentos iniciales y finales de una conversación,
una conferencia o incluso unas vacaciones con más claridad que los episodios intermedios. Comprender esto puede ayudar en el aprendizaje. Colocar la información clave al principio o al final de una sesión de estudio aumenta la probabilidad de que se recuerde. En cierta medida, la mente da forma a nuestras experiencias como historias, con las escenas de apertura y cierre más vívidas. El medio ciertamente importa, pero es la primera impresión y el último momento los que con mayor frecuencia permanecen durante mucho tiempo en los archivos silenciosos de nuestra conciencia. A pesar de esta capacidad de recordar, el cerebro de ustedes puede a veces pasar por alto cambios que ocurren justo delante de sus ojos. La ceguera al cambio es una característica asombrosa de la percepción. El cerebro puede no notar incluso cambios significativos en el entorno si ocurren durante una breve distracción o una interrupción visual. En los experimentos, las personas pueden mirar directamente a un objeto, apartar la vista solo por un momento y no notar que ha cambiado por completo cuando vuelven a mirar. Esto sucede porque la atención es selectiva. No podemos procesar todos los detalles, así que el cerebro llena los vacíos con suposiciones basadas en la experiencia y el conocimiento previos. En la vida cotidiana, la ceguera al cambio puede explicar por qué pasamos por alto pequeños cambios en una habitación o no notamos el nuevo corte de pelo de un amigo. Sirve como un recordatorio de que la percepción está lejos de ser una cámara perfecta. En cambio, es una especie de colcha de retazos de detalles enfocados y continuidad supuesta, cosida con tanta habilidad que rara vez notamos las partes que faltan hasta que alguien nos las señala. Y así como la percepción puede ser moldeada, también puede serlo el estado de ánimo. Una sonrisa puede hacer que el cerebro se sienta más feliz. Incluso si no sienten alegría, el simple acto de sonreír puede cambiar ligeramente el estado de ánimo. Los psicólogos llaman a esto la hipótesis de la retroalimentación facial, la idea de que las expresiones faciales pueden tener un impacto en los estados emocionales. Cuando sonríen, los músculos de la cara envían señales al cerebro, estimulando la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Esto puede crear una pequeña elevación en el estado de ánimo, incluso si nada más cambia. El efecto también funciona en la dirección opuesta. Fruncir el ceño o estar inquieto puede aumentar los sentimientos de tensión o decepción y, por lo tanto, en momentos de estrés, una sonrisa consciente puede ser un suave empujón hacia un estado más tranquilo. Es por eso que algunas personas practican una ligera sonrisa durante la meditación, una elevación relajada, casi imperceptible, de las comisuras de los labios. Es un recordatorio de que la mente y el cuerpo están profundamente entrelazados, y a veces la felicidad puede comenzar con una simple expresión consciente. El subconsciente de ustedes puede influir en quién les resulta atractivo. La atracción parece una elección consciente, pero muchas de sus bases se sientan más allá de nuestra conciencia. Señales sutiles como la simetría facial, el tono de voz e incluso el olor de una persona pueden experimentar reacciones arraigadas en la biología y la experiencia personal. Los psicólogos evolutivos sugieren que algunas preferencias pueden estar asociadas como indicadores de salud, mientras que otras se forman bajo la influencia de normas culturales e historia individual. El subconsciente también entreteje una variedad de asociaciones. Una cierta risa puede recordarles a alguien bueno. Un peinado puede hacer eco de una imagen favorita de su pasado. Estas impresiones a menudo se forman incluso antes de que la mente consciente comience a analizar, dando lugar a una sensación de simpatía instantánea. Es como un recordatorio de que la atracción es a la vez antigua y muy personal. Una danza entre instintos perfeccionados durante miles de años y caminos únicos trazados por nuestra propia vida. Guían suavemente nuestros ojos y corazones antes de que nos demos cuenta de que la dirección ya ha sido elegida. El estado de flujo puede transformar horas en minutos. El estado de flujo es un espacio mental donde la concentración no requiere esfuerzo. El tiempo parece estirarse y el mundo exterior se desvanece en el fondo. Artistas, atletas y científicos a menudo hablan de cómo se sumergen en su trabajo,
volviendo en sí horas después, sintiéndose no agotados, sino llenos de energía. Los psicólogos afirman que el estado de flujo ocurre cuando la complejidad de la tarea coincide con el nivel de habilidad de ustedes. Es lo suficientemente difícil como para cautivar por completo, pero no tanto como para abrumar. En este estado, el cerebro reduce la actividad en el área del córtex prefrontal asociada con la autoconciencia, liberando la atención para una fusión completa con la tarea. El flujo no es solo la máxima productividad, es una inmersión profunda y gratificante donde las acciones y la conciencia se convierten en un todo. Muchas personas lo encuentran en sus pasatiempos, proyectos creativos o incluso en la resolución de tareas laborales. En el trance silencioso del flujo, los minutos se disuelven en momentos y la mente fluye suavemente, como un río que se precipita hacia el mar. Las personas pueden desarrollar nuevos sentidos con la ayuda de la tecnología. La tecnología tiene el potencial de expandir la percepción humana más allá de sus límites naturales, dándonos de hecho nuevas sensaciones. Algunos investigadores han creado dispositivos que convierten datos no visuales, como campos magnéticos o distancias medidas por ultrasonido, en señales táctiles que el cerebro puede aprender a interpretar. Con el tiempo, los usuarios comienzan a sentir estas señales de forma tan natural como la vista o el tacto, integrándolas en la conciencia cotidiana. Por ejemplo, un cinturón que vibra en la dirección del norte puede, con el tiempo, dar a una persona una sensación intuitiva de la dirección, similar a la que tienen las aves migratorias. Estas mejoras demuestran la neuroplasticidad del cerebro, su capacidad para adaptarse a nuevos flujos de información y tejerlos en nuestra percepción. Aunque estos instrumentos todavía se encuentran en una etapa experimental, apuntan a un futuro donde los sentidos humanos podrían expandirse para percibir la luz ultravioleta, el calor infrarrojo o incluso la composición química del aire, abriendo dimensiones enteras de experiencia que por ahora solo podemos imaginar. Aprender algo nuevo cambia físicamente la estructura del cerebro de ustedes. Cada vez que aprenden una nueva habilidad o concepto, las redes neuronales de su cerebro se transforman. Este proceso, llamado plasticidad sináptica, fortalece las conexiones existentes y forma otras nuevas, permitiendo que la información se almacene y recupere de manera más eficaz. En términos prácticos, esto significa que el cerebro no es algo congelado, es una estructura en constante cambio, moldeada por la experiencia de ustedes. Las investigaciones con resonancia magnética muestran que actividades como tocar un instrumento musical o aprender un idioma pueden, con el tiempo, incluso aumentar el tamaño de ciertas áreas del cerebro. Estos cambios ocurren especialmente rápido en la infancia, pero continúan a lo largo de toda la vida, recordándonos que nunca es demasiado tarde para aprender. El proceso de aprendizaje es como un paseo por un campo, donde un sendero apenas perceptible se convierte gradualmente en un camino bien transitado. Con cada repetición, el rastro se vuelve cada vez más distinto y el paisaje de la mente de ustedes se expande, conexión por conexión. El estado de ánimo de ustedes puede, literalmente, cambiar la forma en que perciben el mundo. Las emociones no solo colorean nuestros pensamientos, pueden cambiar la percepción visual. Las investigaciones muestran que las personas con un estado de ánimo positivo notan con más frecuencia detalles sutiles y ven una gama más amplia de colores, mientras que aquellos que experimentan miedo pueden estrechar su enfoque, buscando amenazas y pasando por alto señales neutras o tranquilas. Esto sucede porque el estado de ánimo afecta los sistemas de atención del cerebro, ajustando el método de filtrado e interpretación de la información sensorial. Un estado de alegría puede hacer que una puesta de sol sea más brillante, y el miedo puede hacer que una calle débilmente iluminada parezca más oscura de lo que es en realidad. En este sentido, la percepción no es un proceso puramente objetivo, se forma a través del prisma de la mente en cada momento. Los cambios de humor pueden transformar literalmente el mundo de ustedes, mostrando que la frontera entre el estado interno de la mente y el entorno externo es mucho menos definida de lo que parece. Las personas están más dispuestas a ayudar cuando son los únicos testigos.
En situaciones de emergencia, la presencia de otras personas a veces puede reducir la probabilidad de que alguien intervenga. Este fenómeno se conoce como el efecto del espectador. Las personas que están solas sienten una mayor responsabilidad personal por sus propias acciones. En una multitud, la responsabilidad parece disiparse y todos asumen que alguien más ayudará. Este efecto se ha observado en numerosos experimentos, desde accidentes simulados hasta objetos caídos en la calle. Cuantas más personas haya alrededor, menos probable es que alguien intervenga. Sin embargo, la conciencia del efecto del espectador puede ayudar a superarlo. Aquellos que conocen este efecto, con mayor probabilidad tomarán medidas a pesar de la presencia de una multitud. Es un recordatorio de que en los momentos en que se necesita ayuda, mirar a los demás puede ser un error. A veces, quien debe actuar debe ser uno mismo. El olor del estrés puede influir en la reacción de los demás. Cuando una persona está en un estado de estrés, su cuerpo puede liberar a través del sudor compuestos químicos que llevan señales sutiles a quienes están cerca. La investigación ha demostrado que el elusivo olor del estrés, incluso sin una percepción consciente, es capaz de activar áreas en el cerebro asociadas con la empatía y una sensación de miedo, animando a otros a estar más atentos o incluso ansiosos. Esto sugiere que el estrés puede propagarse en la sociedad no solo a través de la entonación de la voz o las expresiones faciales, sino también a través del olfato. Aunque este mecanismo probablemente evolucionó para ayudar a los grupos a reconocer y responder a un peligro potencial, en la vida moderna esto significa que la tensión en una habitación puede transmitirse de persona a persona de forma imperceptible. Comprender esto puede ser empoderador. Así como el estrés puede ser contagioso, también puede serlo la calma. Al controlar nuestro propio estado, somos capaces de influir en la atmósfera emocional que nos rodea, de maneras que son difíciles de explicar, pero que todos pueden sentir. La nostalgia puede crear una sensación de calor físico. La nostalgia no es solo un sentimiento agradable en el alma, puede, literalmente, calentar el cuerpo. Los experimentos han demostrado que los recuerdos de momentos queridos son capaces de aumentar la temperatura percibida e incluso reducir la sensación de frío. Los psicólogos creen que esta conexión puede estar arraigada en necesidades evolutivas. El calor social y el físico están interconectados en el cerebro. Ambos están asociados con una sensación de seguridad y pertenencia. Cuando recordamos momentos felices del pasado, nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos en un entorno más confortable. Durante los meses de invierno, las personas a menudo experimentan episodios de nostalgia, quizás como una forma de resistir el frío. Independientemente de si es causada por una melodía familiar, una fotografía o el aroma de un plato favorito, la nostalgia puede envolver la mente y el cuerpo en una suave manta de recuerdos de consuelo pasado. El miedo puede transmitirse simplemente por observación. No es necesario enfrentarse personalmente a una amenaza para sentir miedo. Simplemente observar cómo otra persona reacciona con miedo puede causar una reacción similar en uno mismo. Esto se debe a que existen sistemas de neuronas espejo en el cerebro que imitan las emociones de los demás, permitiéndonos aprender sobre los peligros de forma indirecta. En las investigaciones, las personas que observaban a alguien más mostrar signos de miedo hacia un objeto determinado, posteriormente mostraron respuestas de miedo similares sin contacto directo. Este mecanismo probablemente evolucionó para ayudarnos a evitar el peligro, aprendiendo de la experiencia ajena. En la vida cotidiana, esto significa que el miedo puede propagarse en grupos en cuestión de segundos, influyendo en el comportamiento incluso antes de que se pronuncien palabras. Así como la paz puede ser contagiosa, también puede serlo la ansiedad, lo que hace que la conciencia emocional sea una herramienta poderosa para dar forma al estado de ánimo general de las personas que nos rodean. Las figuras de autoridad, lamentablemente, pueden obligar a personas comunes a obedecer incluso las órdenes más crueles. En los años 60, el psicólogo Stanley Milgram realizó una serie de experimentos que demostraron que personas comunes, sucumbiendo al liderazgo de una figura de autoridad, podían realizar acciones que infligían lo que creían que eran dolorosas descargas eléctricas a otros.
El estudio mostró cómo la presión social y la presencia de la autoridad son capaces de ahogar la moral personal, empujando a las personas a hacer cosas que nunca habrían elegido por sí mismas. Aunque esos experimentos fueron controvertidos, sus hallazgos se han confirmado en diversos contextos, desde condiciones militares hasta jerarquías laborales. Este efecto está arraigado en nuestra tendencia a confiar en expertos reconocidos y a transferir la responsabilidad al cumplir órdenes. Esto, por supuesto, no significa que las personas sean impotentes. La conciencia de esta influencia puede aumentar la resistencia. Es un recordatorio de que el coraje moral a veces reside en salir de la sombra del poder y reclamar la elección personal, incluso cuando cada voz a nuestro alrededor sigue diciendo: simplemente haz lo que te dicen. La visión periférica capta el movimiento más rápido que la central. Los ojos de ustedes son más detallados en el centro, pero son más rápidos para descubrir el movimiento en los bordes. La visión periférica está sintonizada con el movimiento. Es un rasgo de supervivencia heredado de los tiempos en que un susurro repentino podía significar un depredador o una presa que se acercaba. Esta sensibilidad está asociada con las células de bastón en la retina externa de los ojos, que capturan mejor la luz y los movimientos en condiciones de bajo contraste. En la vida moderna, esto significa que pueden notar algún movimiento en el borde de los ojos antes de dirigir conscientemente la atención hacia él. Es parte del sistema de alerta temprana del cerebro, que escanea constantemente los cambios y está listo para dirigir la atención de ustedes hacia donde más se necesita. En los rincones silenciosos de la mente de ustedes, el pasado perdura como una antigua atalaya, todavía vigilante. La escritura a mano puede mejorar la memoria en mayor medida que la escritura en teclado. La escritura a mano involucra al cerebro de una manera diferente que la mecanografía, incluyendo habilidades motoras finas, procesamiento visual y conciencia espacial simultáneamente. Es una experiencia sensorial más intensa que ayuda a codificar la información más profundamente, facilitando su reproducción en el futuro. Los estudiantes que toman notas a mano a menudo recuerdan mejor los conceptos, incluso si escriben menos en general, porque la generalización en tiempo real requiere una participación activa en el material. La escritura a mano también ralentiza el ritmo, dando a la mente más tiempo para procesar las ideas. Aunque escribir a máquina es rápido y eficiente, una carta escrita a mano puede servir como una forma de aprendizaje consciente. Cada trazo, una huella física del pensamiento, se imprime no solo en el papel, sino también en los patrones neuronales de la memoria. Formamos opiniones sobre las personas en menos de una décima de segundo. El cerebro humano forma una impresión sobre los rostros casi instantáneamente, en menos de 100 milisegundos. La investigación muestra que incluso este corto tiempo es suficiente para que las personas decidan si alguien parece digno de confianza, competente o atractivo. Estos juicios rápidos provienen de antiguos mecanismos de supervivencia, donde la evaluación rápida de un amigo o un enemigo podía significar la vida o la muerte. La amígdala y otras áreas del cerebro procesan las señales faciales a una velocidad increíble, mucho antes de que el pensamiento consciente logre comprenderlas. Aunque las primeras impresiones pueden ser sorprendentemente similares entre las personas, no siempre son precisas. Nuestras mentes a menudo se basan en ideas aprendidas, estereotipos y experiencia personal para llenar los vacíos. Esta evaluación relámpago es un recordatorio de que una parte de nosotros todavía actúa por instinto, formado mucho antes de las ciudades, las pantallas y las opiniones, cuando una sola mirada podía determinar las posibilidades de supervivencia. Ver ojos en una habitación puede hacer que las personas sean más honestas. La simple colocación de imágenes de ojos en un espacio, por ejemplo, encima de una caja de donaciones, puede hacer que las personas sean más generosas y honestas. Los psicólogos creen que esto sucede porque la sensación de ser observado provoca la responsabilidad social, incluso cuando los ojos están simplemente impresos en papel. Este efecto está relacionado con nuestro pasado evolutivo, cuando la reputación y la pertenencia al grupo tenían una enorme importancia para la supervivencia.
ser observado significaba que las acciones de uno tenían consecuencias, y el cerebro todavía reacciona a estas señales sutiles hoy en día. Es interesante que los ojos no tengan que ser realistas. Incluso los dibujos estilizados pueden crear este efecto. Es un ejemplo silencioso de cómo los instintos sociales profundamente arraigados continúan influyendo en el comportamiento de una manera que rara vez notamos, convirtiendo una simple imagen en un recordatorio apenas sutil de que alguien puede estar observando. Las personas a menudo sobreestiman cuánto las notan los demás. El efecto de foco de atención describe nuestra tendencia a creer que se nos presta más atención de la que realmente se nos presta. Esto puede hacer que errores menores, como tropezar en la acera o pronunciar mal una palabra, parezcan mucho más notorios de lo que son en realidad. A decir verdad, la mayoría de las personas están inmersas en sus propios pensamientos y, por lo tanto, no siempre nos observan con atención. Esta percepción proviene de cómo sentimos la vida. Somos la figura central en nuestra propia historia y, por lo tanto, podemos suponer que los demás sienten lo mismo. Comprender el efecto de foco de atención puede ser liberador, reduciendo la ansiedad social y la autoconciencia excesiva. Cuando nos damos cuenta de que la mayoría de las miradas están vueltas hacia adentro, nuestros propios pequeños errores parecen menos significativos y podemos movernos por el mundo con más facilidad, sin imaginar una audiencia donde realmente no la hay. El efecto placebo puede funcionar incluso cuando saben que es un placebo. Esto puede sonar inusual, pero los estudios demuestran que un placebo, un tratamiento inactivo, todavía puede tener un impacto real incluso cuando la persona sabe que no es una medicina real. En estos casos, la explicación es que el placebo puede desencadenar los propios mecanismos de curación del cuerpo, lo que a menudo resulta suficiente para crear cambios notables, como una disminución del dolor o una mejora del estado de ánimo. Los psicólogos creen que funciona a través de la expectativa y la formación de conexiones condicionadas. Un ritual de curación, combinado con la fe en la capacidad del cuerpo para recuperarse, activa ciertas vías en el cerebro que afectan el estado físico. Este efecto de placebo de etiqueta abierta muestra cuán interconectados están la mente y el cuerpo, y cómo la fe puede dar forma a la biología incluso en la ausencia de engaño. Es un recordatorio de que a veces la atención plena en sí misma puede convertirse en una especie de medicina. El olvido puede ser tan importante como la memorización. El olvido puede percibirse como un defecto, pero es una parte integral de cómo funciona la memoria. El cerebro percibe constantemente una enorme cantidad de información, y deshacerse de los detalles menos útiles ayuda a hacer espacio para lo más importante. Los psicólogos creen que olvidar nos permite generalizar a partir de la experiencia pasada y no quedarnos atascados en los detalles. Esto también evita que la información establecida interfiera con el nuevo aprendizaje. Este olvido adaptativo puede considerarse como la poda de un árbol, eliminando ramas viejas para que las sanas puedan crecer. Estar lejos de ser un signo de debilidad, la capacidad de olvidar es una de las formas en que nuestra mente se mantiene eficiente y enfocada, permitiendo que los recuerdos que conservamos sean los más importantes para nuestro presente y futuro. El cerebro de ustedes es capaz de adaptarse, incluso para ver el mundo al revés. En famosos experimentos, las personas usaron gafas especiales que invertían su visión, presentando el mundo boca abajo. Al principio fue desorientador, pero después de unos días el cerebro se adaptó. Los objetos se percibían de nuevo del lado correcto, aunque la imagen que llegaba a los ojos permanecía invertida. Esta asombrosa flexibilidad es un ejemplo de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse en respuesta a nuevos estímulos. Cuando se quitaron las gafas, la visión pareció restaurarse de nuevo boca abajo hasta que el cerebro se reconstruyó. Este hallazgo muestra que la percepción no es una entrada fija, sino una construcción activa que se forma constantemente por la interpretación de los datos sensoriales por parte del cerebro. Incluso un concepto tan fundamental como arriba y abajo, en cierta medida, es una cuestión de adaptación. Las decisiones grupales a veces pueden ser más arriesgadas que las individuales.
En ciertas situaciones, los grupos tienden a tomar decisiones más audaces y arriesgadas que los individuos que actúan solos. Este fenómeno se llama polarización de grupo. Esto puede deberse a que la discusión a menudo refuerza las opiniones predominantes, y el entusiasmo general puede restar importancia a los peligros potenciales. Este efecto se puede observar en las situaciones más diversas, desde reuniones de negocios hasta mítines políticos. Aunque la toma de decisiones colectiva puede basarse en diferentes puntos de vista, también puede conducir a un cambio arriesgado cuando el deseo de unidad y el impulso superan la precaución. La conciencia de esta tendencia permite a los grupos contrarrestarla fomentando la disidencia y las pausas deliberadas. En última instancia, la mente colectiva puede ser una herramienta poderosa, pero como cualquier herramienta debe usarse con precaución. Las ilusiones ópticas muestran cómo la realidad se reconstruye dentro de la mente de ustedes. Las ilusiones ópticas funcionan porque el cerebro no solo recibe datos sensoriales, los interpreta, llenando vacíos y haciendo predicciones. Cuando estas predicciones chocan con los datos brutos, el resultado puede ser una imagen que parece cambiar, moverse u ocultar detalles en el campo de visión. Las ilusiones revelan esos atajos mentales que el cerebro usa para dar sentido rápidamente al mundo. Estos atajos mentales generalmente nos sirven bien, pero nos recuerdan que lo que vemos es una versión de la realidad, reconstruida dentro de nuestra cabeza, y no la realidad misma. Cada percepción es, en cierto sentido, una exhibición personalizada, influenciada por experiencias pasadas, expectativas y contexto. La risa puede recablear el cerebro de ustedes para la estabilidad. La risa no es solo una reacción, es una especie de ejercicio mental que puede desarrollar la resiliencia. Cuando reímos, nuestro cerebro libera endorfinas y reduce los niveles de hormonas del estrés, creando una condición fisiológica que ayuda a superar las dificultades con más facilidad. La risa compartida fortalece las conexiones sociales, formando una red de apoyo que es especialmente importante en tiempos difíciles. Con el tiempo, tales momentos de alegría pueden convertirse en una especie de entrenamiento para el sistema nervioso, entrenándolo para recuperarse más rápido del estrés. De esta manera, la risa no es solo un placer fugaz, es un recurso que se está construyendo dentro de nosotros, listo para venir al rescate cuando la vida requiere coraje. Un sentido de propósito puede aumentar significativamente la esperanza de vida. La investigación muestra que las personas que experimentan un fuerte sentido de propósito, que tienen una razón clara para despertarse cada mañana, a menudo viven más tiempo y de manera más saludable. Proporciona una motivación que promueve la formación de hábitos más saludables, reduce los niveles de estrés y fortalece las conexiones sociales. También parece tener un efecto positivo directo en el cuerpo. La investigación vincula la presencia de un objetivo con niveles más bajos de marcadores inflamatorios y una mejor salud cardiovascular. Es importante recordar que el objetivo no tiene por qué ser grandioso o cambiar el mundo. Puede ser profundamente personal. Por ejemplo, cuidar de los seres queridos, la realización creativa de una pasión o la contribución al desarrollo de la comunidad. Tener algo significativo por lo que esforzarse es como una brújula para dirigir la mente, determinando la elección y apoyando la estabilidad. En tiempos difíciles, el objetivo puede servir como un faro confiable en el horizonte, una razón para seguir adelante, paso a paso, día a día. El cerebro de ustedes tiene una red especializada para el reconocimiento facial. En las profundidades del lóbulo temporal hay un área en forma de abanico, un área especial designada para el reconocimiento facial. Esta red está tan precisamente sintonizada que es capaz de identificar rostros familiares en menos de un segundo, incluso en una multitud. El daño a esta área puede resultar en prosopagnosia o ceguera facial, una condición en la que las personas pueden ver los rasgos faciales, pero tienen dificultades para reconocer incluso a amigos cercanos o familiares. La importancia de este sistema está arraigada en nuestra historia evolutiva. El reconocimiento de personas era vital para determinar emociones, identificar aliados y establecer conexiones sociales.
Sorprendentemente, esta red no procesa solo rostros humanos. Puede adaptarse al reconocimiento de otras imágenes familiares, como las marcas en las mascotas o la forma de un objeto querido. Esto indica un profundo interés del cerebro en establecer conexiones que dan forma a nuestra capacidad para reconocer a aquellos que son más importantes para nosotros. La meditación puede cambiar físicamente las estructuras del cerebro de ustedes. La meditación no es solo un ejercicio mental. La práctica regular y a largo plazo puede transformar físicamente el cerebro. Los estudios de resonancia magnética han mostrado un aumento en el grosor del córtex prefrontal, el área que está asociada con la toma de decisiones y el autocontrol. También se notaron cambios en el hipocampo, que juega un papel importante en los procesos de memoria y aprendizaje. La meditación regular puede reducir el tamaño de la amígdala, el centro del cerebro responsable del miedo y las reacciones al estrés, lo que implica una mayor resistencia a la calma. Estos cambios estructurales reflejan la neuroplasticidad, la asombrosa capacidad del cerebro para reconstruirse en respuesta a la experiencia recibida. Incluso las actividades diarias cortas de meditación pueden cambiar gradualmente los patrones neuronales, mejorando la atención, la regulación emocional y el bienestar general. En un mundo que a menudo parece apresurado y ruidoso, la meditación ofrece una forma de cambiar el estado de ánimo desde adentro, incrustando el silencio interior en el tejido mismo del cerebro. A veces, las personas pueden experimentar una experiencia extracorporal, una especie de cambio de perspectiva. Durante experiencias cercanas a la muerte, meditación profunda o incluso estimulación cerebral dirigida, algunas personas informan sentir como si hubieran dejado sus cuerpos, observando desde un lado o a distancia. Los neurocientíficos vinculan estas experiencias con características de la integración sensorial de la información por parte del cerebro, especialmente en la unión temporoparietal. Aunque estos momentos suelen ser fugaces, pueden parecer muy vívidos y profundamente reales, dejando impresiones indelebles en quienes los experimentan. Una experiencia extracorporal puede cambiar el sentimiento de identidad y profundizar el interés existencial. No importa cómo se interprete, como un evento espiritual o un fenómeno neurológico, resalta el asombroso papel del cerebro en la creación de un sentido del yo, un sentimiento que, bajo ciertas condiciones, puede separarse y moverse más allá de la forma física. La preparación o priming es capaz de cambiar suavemente el comportamiento, incluso si no lo notan. El priming ocurre cuando la exposición a ciertas palabras, imágenes o ideas influye sutilmente en las acciones posteriores. Por ejemplo, leer palabras relacionadas con la cortesía puede hacer que las personas sean menos propensas a interrumpir una conversación, mientras que la mención del envejecimiento puede ralentizar su velocidad al caminar, y todo esto ocurre sin una comprensión consciente. Esto se explica por el hecho de que el cerebro utiliza conceptos recientemente activados como los caminos más cortos que forman la percepción y la reacción. Aunque los efectos del priming suelen ser a corto plazo, muestran cuán sensibles somos a las señales del entorno. En la vida cotidiana, el priming puede ser positivo, inspirando productividad, amabilidad o creatividad, pero también muestra cuán fácilmente nuestras mentes pueden ser empujadas en una dirección determinada, incluso sin nuestro conocimiento. Cada entorno en el que estamos resulta que está preparando silenciosamente el terreno para cómo pensamos y actuamos. Y finalmente, la amabilidad puede fortalecer el sistema inmunológico de ustedes. Mostrar amabilidad no solo hace que los demás se sientan bien, también puede beneficiar la salud de ustedes. Ayudar a los demás a menudo se asocia con una presión arterial más tranquila, la reducción del nivel de hormonas del estrés y una mejor función inmunológica. Los psicólogos creen que esto puede estar asociado con la liberación de oxitocina, que da una sensación de calidez y confianza, y también apoya la salud del sistema cardiovascular. Incluso los gestos más simples, como sostener una puerta o una sonrisa amable, pueden crear estos efectos en cascada. Con el tiempo, la amabilidad puede convertirse en un ciclo de fortalecimiento.
Crear el bien promueve el bienestar, lo que, a su vez, hace que las personas se inclinen a ayudar más. Por lo tanto, la amabilidad no es solo un pegamento social. También es una forma silenciosa de autocuidado, tejida suavemente en esos intercambios que nos conectan entre nosotros. Si aún no se han dormido, hay otras lecciones disponibles en el canal o en la lista de reproducción que debería aparecer ahora en pantalla. Que descansen y buenas noches.